Nosotros en la semana 2 hemos visto integración de funciones racionales, ¿no? Las que son divisiones de polinomios. Ya sabemos qué hacer ahí. Entonces, ahora vamos a ver el caso de las funciones irracionales, las que contienen radicales. Y gran parte de la preocupación de los que han estudiado y los que estudian todavía estos temas es, ya que no se puede tratar de manera directa un problema que tiene irracionalidades, o sea, es cómo atacar de manera indirecta para encontrar una solución o un camino a la solución. Entonces, en este intento han habido muchos matemáticos. Algunos de ellos han logrado algunas estrategias, algunos cambios de variable, algunas formas de reducir y simplificar la irracionalidad con el ánimo de convertirla en una expresión racional. Ahí está la clave. El problema es que resulta que no todas las irracionalidades se pueden convertir en forma racional. Por eso es que vamos a solo cubrir una parte considerable de ellas, no la totalidad. Hay cuestiones irracionales, hay integrales de funciones irracionales que no se pueden resolver, ¿no?, de manera explícita. Cuando me refiero de manera explícita, me refiero a que podamos ver cuál es la integral, ¿no?, cuál es la solución. O sea, de manera finita. Ya muchas cosas se pueden resolver de manera infinita, utilizando sumas infinitas, series, etcétera, con algunas caracterizaciones y propiedades. Pero verlas de manera finita no es tan sencillo. Y cuando hablo de irracionalidades, no solamente me refiero a radicales, ciertamente, me refiero a potencias de números irracionales, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la integral de a la x es e a la x, ¿ya? Pero la integral de a la x cuadrado, no existe eso. Podemos pasarnos mucho tiempo buscando esa integral, calculando, etcétera, de diferentes métodos, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, la integral de esa función sí existe, pero no es de manera explícita, es una serie. Se puede escribir como una serie, eso, como una suma infinita. Entonces nosotros de manera directa no nos vamos a imaginar cómo es esa suma, ¿no? Sin embargo, existe, hay, pero no es explícita, no es como decir aquí está y tiene 5 o 7 términos, no, es una serie, tiene infinitos términos. Ya, entonces así como eso, hay muchos casos en los cuales es difícil expresar de manera explícita la integral indefinida, la primitiva. Entonces vamos a ver solo algunos casos que cubren un buen espectro de las cosas que se aplican, que se utilizan, sin embargo no son la totalidad. Es el tema de esta semana. Coménteme, ¿se puede ver el PPT? Sí se ve, profe. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces el tema de esta semana es interacción de funciones irracionales. Y el título está bien, es algunas funciones irracionales. No podemos ver todas, ¿no?, porque surge una cantidad muy grande de ese tipo, pero no vamos a cubrir todas. Es más, hay algunas, como ya les comenté, que no se pueden explicitar, ¿no? El primer conjunto grande que vamos a atacar es este, ¿no?, donde la función integrando es una función de un conjunto finito de expresiones irracionales, es decir, expresiones que tienen exponente fraccionario, irreducible, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, ahora puede verse sencillo, pero muchos matemáticos trabajaron en esto y llegaron a la conclusión, y luego se demuestra fácilmente, ya haciendo lo que ahora conocemos como cambio de variable.
esta sustitución, ¿no? Se incorpora una nueva variable z, con el exponente que indique que sea tal que pueda eliminar todos los denominadores. Esa es la idea. Entonces, si ese exponente debe eliminar todos los denominadores, tiene que ser, por lo menos, debería ser un múltiplo de todos ellos, pero como queremos coger la mínima potencia, entonces debe ser el mínimo común múltiplos de los denominadores de todas las fracciones. Porque recuerden que lo que se quiere es llegar a una expresión polinómica, y para llegar a una expresión polinómica deben aparecer potencias enteras, no fraccionarias. Por eso el cambio de variable es S, ¿no? La variable original x igual a una nueva variable z, digamos, elevado a la n, donde n sea el mínimo como múltiplo de los denominadores. Ciertamente funciona con cualquier múltiplo de todos ellos, pero con el ánimo de escribir de manera todo más sintética, se elige el mínimo como múltiplo. Y se ve que con ese cambio de variable ya todo se simplifica y todo se convierte en una expresión racional, y ante las expresiones racionales ya sabemos qué hacer, ¿no? Lo que vimos la semana 2. Entonces, por ejemplo, esta integral se puede ver como esta, ¿no? X a la 1/2 y 1 sobre 1 más x a la 3/4 diferencial de x. Bueno, 1/2 y 3/4 son expresiones irracionales, racionales a dos potencias, irreducibles. Entonces, esta es una irracionalidad. Bueno, entonces, cambio de variable, z a la elevado al mínimo con múltiplo de 2 y 4. Con esa nueva variable, como ya sabemos hacerlo, incorporamos al integral todo en función de esa nueva variable, y lo que vamos a llegar es una expresión ya racional, cociente de polinomios. Ahí ya sabemos qué hacer. Si es de mayor grado el numerador, dividimos previamente y nos quedamos con el cociente entre el divisor, lo que está ocurriendo acá. Y ahí ya sabemos qué hacer, ¿no? Aplicamos fracciones parciales y todo lo que se considere. Pero en este caso vemos que z cuadrado es, ¿no?, 1/3 la derivada de z al cubo más 1. Entonces un cambio de variable directo acá sería z al cubo más 1, porque arriba tengo un tercio diferencial de esa nueva variable. Por eso queda ahí. Eso, pues, con el 4 que dominaba, 4/3 logaritmo, porque al hacer ese cambio te va a quedar du sobre u. Y como siempre, finalmente regresamos a la variable original. En todos los casos, independientemente de cuántos términos haya en la expresión, en el integrando, el cambio de variable es ese, ¿no?, que se está sugiriendo. Z elevado al mínimo con múltiplos de los denominadores. Y con eso se logra convertir, como hemos hecho en el ejemplo, el problema en una expresión racional. Generaliza esa situación, sería que la expresión radicando, que la función que estén radicando, sea una función que en su desarrollo aparezcan potencias y potencias racionales, potencias fraccionarias, de una expresión genérica, ¿no? A más bx sobre c más dx. Esto generaliza el caso anterior, ¿no? Porque si hacemos que a y c sean ceros y que b y d sean, si a y c son ceros, nos va a quedar b sobre dx elevado a un exponente, ¿ya? Entonces eso ya es una forma equivalente al caso anterior. ¿Qué pasa si ocurre que aparecen diversas potencias fraccionarias de a más bx sobre c más dx? Bueno, lo que queremos es entonces simplificar, y lo que vamos a hacer es la incorporación de una nueva variable igual a más bx sobre c más dx. Eso sería igual a la nueva variable elevado, como en el caso anterior, al mínimo con múltiplos de los denominadores. Como eso es lo que se está repitiendo en la expresión, hacemos ese cambio, y con ese cambio efectuamos la diferencial y reemplazamos, y todo va a quedar en una función tipo cociente de polinomios, que es lo que se quería. Voy a dejar de presentar momentáneamente porque
Creo que se están conectando más compañeros, ¿eh? Ajá. Muy bien. ¿Cuándo estamos en este caso? Cuando en la integral aparece una expresión, ya sea lineal o división de rectas, como acá 4 más x o división de ellas, elevadas a exponentes, ¿no? Fraccionarios. En este caso, vemos que lo que se está repitiendo, lo que haría el papel de a más bx sobre c más dx es esto, ¿no? 4 más x. Y entonces ese va a ser el cambio, ¿no? 4 más x deberá ser entonces z al mínimo con un múltiplo de 3 y 2. 6. Entonces, haciendo ese cambio, ya las van a desaparecer los radicales y en contraparte aparecen potencias grandes de x, ¿no? Bueno, pero la clave es ya haber convertido el problema que era irracionales a racionales. Bueno, se simplifica y luego integramos y luego integrar volvemos a la variable original, ¿no? Z fue la raíz sexta de x más 4, por eso aquí ocurre todo esto. O sea, ahora entonces lo que estoy presentando en verdad ya es el resultado de lo que muchos han estudiado, investigado y han visto que se logra buenos resultados. Ahora hay un conjunto de integrales que tienen esta forma. Un polinomio de cualquier grado entre una expresión, una raíz cuadrada de una expresión cuadrática. Ahora, pero ¿por qué exclusivamente este problema? Lo que pasa es que los estudiosos, los que investigan, se preocupan porque hay algunas formas que aparecen frecuentemente en sus trabajos de investigación. Y entonces, como eso aparece en su camino, ellos ven la forma de resolver ese problema. Y poco a poco lo van generalizando, ¿no? Entonces se dan cuenta que en verdad este es un conjunto grande de problemas. Porque P es un polinomio cualquiera, de cualquier grado, dividido, y la expresión dividida entre una expresión raíz cuadrada de una expresión cuadrática. Bueno, entonces como eso aparece en sus trabajos de investigación, o apareció en los trabajos de investigación, se dedicaron mucho a esa solución. Y este es un tipo de integrales al cual le han dado bastante interés muchos estudiosos, muchos años han pasado para encontrar una forma práctica de resolver esto. Lo que voy a exponer ahora, en verdad, es el resultado ya como el resumen y la forma, digamos, más directa de presentar un resultado que ha tomado algunos años de ser resuelto esto, mucho tiempo. Hay muchas técnicas que han nacido a través de este problema, pero la manera más directa es la que voy a presentar, ¿no? Algunos le llaman el método alemán a esta técnica. Porque lo que se sugiere, lo que se indica es que esa integral va a ser igual a la misma parte radical multiplicada por otro polinomio, pero de un grado menor, sumado con un múltiplo numérico, o sea, alfa es un número, lambda es un número, de la integral de 1 sobre ax cuadrado más bx más c. Y digamos que ya estamos en la línea de poder decir qué ocurre aquí, porque ya sabemos nosotros sobre este tipo de integrales, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, con sustitución trigonométrica. Ahora, ¿cómo llegaron a esta expresión? Claro, eso habría que revisar toda la historia de este problema. En verdad hay muchas cuentas, muchos cálculos
Y antes, pues, los investigadores hacían las cosas a pulso, ¿no? O sea, no como ahora que hay computadoras y supercomputadoras, computadoras en paralelo, etcétera, ¿no? Antes hacían los cálculos a mano. Por eso es que hay muchos escritos de estas cosas, de estos cálculos previos, ¿no? Muchas veces para lograr estos resultados tiene mucho que ver también la intuición, ¿no? El ver cómo van surgiendo las cosas y entonces se van estableciendo algunas reglas, ¿no? Bueno, este integral entonces, polinomio de un grado n, dividiente y radical de una expresión cuadrática, es igual a un polinomio de un grado menor multiplicado por ese radical, más la integral del múltiplo de la raíz cuadrada del denominador. Esta última parte ya se puede resolver con sustitución trigonométrica. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en dos partes. Hallar los coeficientes de Q, porque lo único que se sabe es que es de un grado menor, y el número lambda, lambda. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se tiene que hacer, ya que estamos afirmando que son iguales, lo que se tiene que hacer es derivar, pues. Se deriva y se iguala al integrando. Claro, porque si derivamos, estamos diciendo que la integral de esta función es esta, lo cual quiere decir que al derivar esta, nos va a dar la de acá. Derivamos e igualamos. Y el tema de la derivada se concentra solamente en esta parte, ¿no? Porque como esta es una integral directa, la derivada de esto es lambda veces, o lambda sobre radical. Entonces, la parte operativa, digamos, se concentra en esta parte, ¿no? Como vamos a ver ahora en el ejemplo. Ya está. Integral de 2x cuadrado más 3 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x más 4. ¿Qué cosa dice este método? Como el numerador tiene grado 2, acá debe haber un polinomio de grado 1, por eso pongo ax más b por el mismo radical más un múltiplo de la integral de 1 sobre ese mismo radical. Tenemos tres incógnitas, a, b y lambda. Muy bien, derivamos, pues. Entonces acá el integrando va a ser igual a la derivada de esto. A por la raíz cuadrada más ax más b por la derivada de esto que es 2x menos 2 sobre 2 veces el radical. Simplificando que el 2 queda esto, más esto de acá. Muy bien, como todos tienen, o la mayoría de los términos tienen el mismo denominador, entonces igualamos, ¿no? Numeradores. 2x cuadrado más 3 va a ser igual entonces a por x cuadrado menos 2x más 4, porque acá le falta el radical. Multiplicamos por el conjugado. O racionalizamos. O dejamos tal cual, ponemos el mismo denominador y aquí aparece al cuadrado, ¿no? Muy bien, ax cuadrado menos 2x más 4 más ax más b por x menos 1 más lambda. Basta. Y aquí hacemos lo que ya sabemos, ¿no? O igualamos polinomios, o también vamos tabulando con algunos números que nos permitan calcular las cosas rápido. Por ejemplo, x igual a 1, ¿no? Con x igual a 1 nos queda una ecuación con a y lambda. Damos x igual a 0, tenemos otra ecuación y vamos deduciendo los valores. Muy bien, así llegamos entonces a que a es 1, b 3 y c y lambda es igual a 2. Y se acabó el problema, porque esas las incorporamos aquí. Entonces acá me va a quedar x más 3 por la raíz cuadrada más 2 veces la integral. Y esta de aquí que está faltando se resuelve por sustitución trigonométrica. Ya reemplazamos. Ya estamos aquí. Y aquí entonces el cambio será x menos 1 igual a raíz cuadrada de 3 por tangente de θ, ¿no? Haciendo sustitución trigonométrica. Luego de eso, al hacer ese cambio nos va a quedar la raíz cuadrada de secante cuadrado, que es secante. Y por lo tanto, claro, porque como arriba también sale secante cuadrado y secante abajo nos queda secante. Muy bien, logaritmo de secante más tangente, ya sabemos que ahí regresamos a las variables haciendo el triangulito y todo lo que hemos aprendido la semana pasada.
Y llegamos a esta expresión, con lo cual queda completa entonces la integral. Ahora, ¿cómo se les ocurrió a este conjunto de personas hacer eso que hemos hecho? También tiene que ver un toque, pues, además de práctica, ganas, también un toque de genialidad, ¿no? Intuir cómo va saliendo, cómo debe salir la cosa. Ustedes saben que en gran parte de la ciencia los avances han sido con intuición, ¿no? Luego con la experimentación y luego ya con la demostración, ¿no? Ok, no sé si hasta acá tienes alguna consulta. Me detengo aquí antes de entrar al siguiente método. Vamos en este método. ¿Todo va bien? Profe, en el anterior método no entendí bien el procedimiento. ¿Lo podría explicar así rápido? ¿A qué te refieres? ¿A este? ¿A ese te refieres? Sí, justo ese de ahí, en el ejercicio, Ajá. Claro, lo que pasa es que uno siempre busca cómo simplificar las cosas y uno se da cuenta que siempre debe haber alguna parte que se repite, ¿no? Así como en el caso uno, vimos que lo que se repite es una potencia de X, entonces ahí sabemos qué hacer. Y en este otro tipo, uno busca y nos damos cuenta que hay una expresión que se está repitiendo, como en el ejemplo, ¿no? Para que lo veas más rápido aquí. En el ejemplo, se está repitiendo X más 4, con exponente un tercio, con exponente un medio. Entonces, conviene hacer un cambio de variable ahí, en eso que se está repitiendo. Y lo que no se está repitiendo, también ponerlo en función de la nueva variable que uno está incorporando, para que todo esté coordinado con una nueva variable. En conclusión, busca una parte que se repita y hace ese cambio de variable. ¿Y qué exponente le pongo? Le ponemos el mínimo como múltiplo de todos los índices. Pues acá el cambio sería x más 4 igual a z a la 6, mínimo con múltiplo de 3 y 2. Y con ese cambio vamos a eliminar los exponentes fraccionarios y aquellos que no lo son van a hacer que aparezcan a una potencia grande, pero es inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, x solito sería z a la sexta menos 4. Pero si x es z a la sexta menos 4, x al cuadrado va a tener potencia 12, ¿no? Y en efecto eso ocurre, es potencia 12. A tal punto que toda la expresión termina siendo una expresión de grado 14, fíjense. Pero ya eso no es problema, porque ya se ha superado el detalle de tener una expresión irracional a otra que hemos convertido en una expresión racional, que es justamente el objetivo. Porque aquí ya sabemos qué hacer, ¿no? Aun cuando, si es un polinomio, mejor, pero si fuera una división de polinomios, también ya sabemos qué hacer, ¿no? Ahí estaríamos con fracciones parciales. No sé, si me precisas en qué parte está tu dificultad, te puedo ayudar mejor. Sí, profe, todo bien. En el otro problema, en el... ¿qué podría pasar la diapositiva? Y justo ahí ese problema de... Ujú. Sí, Aquí lo que tienes que fijarte es que, primero que estás en este caso, un polinomio de cualquier grado entre la raíz cuadrada de una expresión cuadrática. Eso, el método nos dice que eso va a ser igual al mismo radical, pero multiplicado por un polinomio de grado una unidad menos que el que está en el numerador. Eso más el múltiplo de la integral de 1 sobre el radical.
ya no nos preocupemos por el cómo se llegó. Ya el método te dice que es esta forma. El cómo se llegó es estudio inclusive de un curso, eso, ¿no? Fundamentos de la matemática. Pero acá ya vamos a aceptar que tiene esta presentación. Ahora, lo único que hay que tener en cuenta es que el Q es de un grado menor que el numerador del integrando, y en consecuencia debo buscar n coeficientes. N, porque acá no se conocen los coeficientes. Y el valor de lambda que permite la igualdad. Una vez que ya tienes eso, lo único que nos preocupamos es por calcular la integral de esta parte, porque esta parte ya está resuelta. Hallando los coeficientes de Q, ya se tiene esta función. Acá ya no está el problema está solamente aquí. Pero este problema queda resuelto porque este es un número y esto lo hacemos por sustitución trigonométrica. Como en el ejemplo, miren, en el ejemplo, el número fue de grado 2, entonces hay dos incógnitas, que son los coeficientes del polinomio de grado 1, A y B, más el lambda que nos permite establecer un múltiplo de la integral de 1 sobre la raíz cuadrada. Pero en el camino de la solución, como la única forma que hay de poder hallar A, B y lambda es derivando e igualando. Entonces, al hacer eso, derivando e igualando, llegamos a los valores de A, B y lambda. Con A y B ya calculados, acá queda resuelto. Solo queda esto de aquí. Y aquí ubicamos en qué caso estamos de la sustitución trigonométrica y nos damos cuenta que hay que hacer el cambio x menos 1 igual a la raíz cuadrada de 3 por tangente de la nueva variable. Y todo marcha como veníamos haciendo. O sea, en la integral, la primera parte ya está resuelta. Acá ya no se hace nada. Solamente se integra, digamos, el complemento, es que naturalmente vamos a resolver usando sustitución trigonométrica en alguno de sus casos. Yo creo que por ahí iba tu inquietud, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Con esto ya no se hace nada, porque ya esto ya es el resultado de la integral, o parte sustancial de ella, ¿no? Solo queda por integrar eso de aquí. Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a ver ahora las integrales de este tipo. Algunos también le llaman integrales de Euler, porque entre todos los matemáticos que lograron dar solución a este problema, Euler es uno de los que hizo más contribuciones, ¿no? Igual, lo que vamos a presentar es lo que ya es resultado de lo que hay que hacer en esta situación. Muy bien. Lo que se hace es el cambio de variable para cualquier tipo de expresión cuadrática elevada a un exponente irracional, acompañada por expresión x menos alfa, se hace el cambio de x menos alfa igual a 1 sobre la nueva variable, digamos 1 sobre t. Y todo lo incorporamos en función de esa nueva variable. Entonces, miren. Aquí, x tiene que ser entonces 1 sobre t. Hasta solo x. Bueno, acá diferenciamos y vamos a escribir todo en función de t ahora. Bueno, como x es 1 sobre t, t pasa al numerador en este caso. Ya tengo el diferencial, menos 1 sobre t cuadrado de t. Y aquí despejamos, ¿no? Y escribimos, nos damos cuenta que esto es x menos 1 al cuadrado más 2. Y como x era 1 sobre t, tenemos esto de aquí. Ya todo está escrito en función de t.
Ahora lo que queda es simplificar. Bueno, después de simplificar, el asunto es que se llega de todas maneras a tal punto que tenemos que usar también acá sustitución trigonométrica. Entonces, lo que ha hecho Euler es convertir el problema que tenía esta forma en otro para el cual se puede utilizar sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, acá t menos un tercio debería ser igual a r 2 sobre 3 por tangente de θ. Y bien, con ese cambio, miren, la integral se convirtió en esta de acá, que ya sabemos que es logaritmo de la secante más tangente, y ahí regresamos de vuelta a la variable original y acabamos con el problema, ¿no? De acá falta el paso de llevar t a, porque t, según lo que hemos definido, es 1 sobre x, ¿no? Entonces el paso final aquí es escribir todo en función de 1 sobre x. Y hemos concluido con ese ejercicio. Ok, entonces miren, Euler logró con esa transformación convertir el problema a uno donde hay que aplicar sustitución trigonométrica, facilitándonos de gran manera el cálculo. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos tres grandes grupos, hasta cuatro grandes grupos ya de integrales de funciones irracionales, ¿no? Potencias irracionales de x, potencias irracionales de una expresión de tipo a más bx sobre c más de x, el método alemán y este donde hay que aplicar un método directo que sugirió Euler. Ahora vamos a ver un conjunto también grande de integrales de tipo irracional donde se, se logra demostrar que hay un conjunto que se puede resolver y otro no. Y felizmente el método nos dice en qué casos sí se va a poder hacer la sustitución que vamos a sugerir para poder llegar a buen puerto. Si no se cumple eso, no se puede afirmar absolutamente nada. ¿Ya? Y esas son las integrales de Chebyshev. Chebyshev fue pues un estudioso matemático ruso que se preocupó, como todos los matemáticos, en la búsqueda de una solución general para el tipo de problemas que él iba resolviendo. Y ahí se encontró con, digamos, con un obstáculo. No se podía calcular, no se podían explicitar muchas integrales. Y bueno, pues se concentró en el tema y él junto con los aportes de otros matemáticos lograron establecer lo que vamos a ver ahora como las sustituciones o cambios de variable de Chebyshev y los casos en los que es posible convertir la integral de tipo irracional con ciertas características a, a ese modelo de solución. ¿Sí? Como son varios casos, vamos a hacer un break de 10 minutos y regresamos, ¿ya? Para ver las integrales de Chebyshev y algunas formas también algunas otras formas irracionales que contribuyó también bastante Euler. ¿Ya? Vamos a hacer un break de 10 minutos y volvemos.
Muy bien, vamos a continuar. Ya. Lo que vamos a ver ahora corresponde a un conjunto grande de integrales que se llaman las integrales binomias, o también conocidas como integrales de Chebyshev. Estrictamente hablando, las integrales de Chebyshev son un tipo particular de las integrales binomias. Las integrales binomias son integrales de tipo que estamos viendo en la parte superior, donde los exponentes y el índice son cualesquiera números, ¿no? Digamos A, B, C. Entonces, como les comenté, mucho tiempo estuvieron preocupados por este tipo de integrales porque no encontraban una solución, porque después Chebyshev demostró que hay un conjunto muy grande que no puede ser resuelto de manera explícita. Solamente algunos tipos especiales que vamos a ver ahora se pueden convertir el problema a una expresión racional. Ese conjunto de problemas que sí se pueden se llaman las integrales de Chebyshev. Entonces, comenzamos diciendo que las integrales que se llaman en forma general integrales binomias tienen esta forma, ¿no? X a la m por una potencia p de la expresión a más bx a la n. La idea entonces es que m, n y p son en general números racionales, los exponentes m, n y p. Cuando m, n y p son números enteros, ya sabemos qué hacer ahí, ¿no? Al final sería un polinomio. Pero ¿qué hacemos si m y n y p son en general racionales? Entonces, Chebyshev demostró que en los siguientes tres casos podemos convertir el problema a una expresión de tipo racional. Y empezó con el caso más sencillo, en que P, esta potencia P, siendo M y N racionales, P entero. Y en ese caso, entonces, lo más conveniente es, ya que tengo una potencia entera, simplemente nos preocupamos, aquí, y ya P es entero, simplemente nos preocupamos que M y N, o sea, las potencias x a la m y x a la n, puedan ser convertidas en potencias enteras. Y para eso se requiere entonces un cambio de variable, que sería igual a x igual a la nueva variable, y con un exponente. Y el exponente, como vimos en el primer caso, tendría que ser el mínimo con múltiplos de los denominadores de m y n. Y ese es justamente el cambio. X igual a la nueva variable con un exponente, donde ese exponente debe ser el mínimo con múltiplos de los denominadores de m y n, para que al establecer la potencia, esos denominadores sean simplificados y todo se convierta en una expresión de tipo polinomial. Y la prueba de eso no es tan complicada, ¿no? No hace el cambio de variables, reemplazas en la expresión y en lo que va quedando, digamos, a una expresión racional que ya está acá. Porque si si S es el mínimo con múltiplos de los denominadores, entonces los productos SM y SN son números enteros. Claro, porque S es un múltiplo del denominador. Si si esos denominadores lo multiplicamos por uno de sus múltiplos, el resultado va a ser un número entero. Entonces aquí ya tenemos, todos son números enteros. Y esto ya es una expresión de tipo polinomial. Con lo cual entonces ha funcionado el cambio y todo procede. Sí, veamos un ejemplo. En efecto, este ejercicio tiene esa forma, ¿no? Donde P es 8. M sería un medio y, estrictamente hablando, M sería menos un medio, pasando a la parte superior, y N sería un cuarto.
Muy bien, estamos justamente en el caso entero entonces y vemos que el cambio de variable tiene que ser entonces z a la cuarta, ¿no? El mínimo con múltiplo de 2 y 4. Bueno, haciendo los reemplazos, llegamos a esta expresión y entonces nos queda 4z sobre 1 más z a la 8. Bueno, aquí quitapón, ¿no? Sumamos y restamos y rápidamente llegamos a esta expresión. O directamente pudimos haber hecho sustitución, ¿no? 1 más z igual a la nueva variable, entonces nos quedaba arriba la nueva variable menos 1, el diferencial, y al final llegamos a lo mismo. Muy bien. Bueno, acá ya sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, después de realizar ese proceso de integración, pasamos al regreso a la variable original, ¿no? X fue z a la cuarta, entonces z es la raíz cuarta de x, ¿no? Y ya está. Llegamos entonces a buen puerto. Estrictamente hablando, el hecho de haber llegado a esa expresión previa, a esta de acá, ya significa que se ha avanzado bastante, porque ya aquí se han desaparecido los exponentes fraccionarios. Pero recuerden que lo que se necesita es que desaparezcan los exponentes fraccionarios. Y ahí contribuye este cambio de variable, con lo cual se logra. Y ya lo demás es cálculo, ¿no? Como ya tenemos una expresión fraccionaria, lo más natural es que todo sea un polinomio o sea una división de polinomios. Entonces, o es directo o hacemos fracciones parciales. Segundo caso, cuando el cociente entre el exponente de la variable más 1 y el exponente de la parte interna del binomio, voy a regresar a la forma. Acá. M es el exponente de la variable que está libre y n es el que está en la parte binomial. ¿Qué tiene que pasar? Que m más 1 entre n nos debe dar un número entero. Ese es el segundo caso. En ese caso, toda la parte binomial debe ser igual a z elevado a un exponente. ¿Quién va a ser el exponente? El denominador de p. ¿Por qué? Porque si estamos ya en el segundo caso, se supone que ya p no es entero. El caso p entero fue el caso 1. El caso 2 y el caso 3 presentan situaciones donde p, el exponente del binomio, es un número no entero. Entonces, si quiero que esto que tiene exponente, que es una fracción, se convierta en una expresión racional, esto tengo que convertirlo de manera que su potencia sea el mínimo común múltiplo del denominador de esa potencia t. Por eso, finalmente, y para tomar el menor número posible, S debe ser, la potencia de la nueva variable debe ser el denominador de la fracción p. Porque queremos que desaparezca esa potencia fraccionaria. Bien, entonces, y por supuesto, el exponente p debe tener su forma irreducible, ¿no? O división de enteros. Ahí tomamos el denominador. Bueno, con ese cambio de variable, hicimos los cambios necesarios. Entonces, extrayendo la raíz s, llegamos a que z es esta expresión, derivamos y reemplazamos el integral. Al hacer el reemplazo, vemos que todo queda de esta forma, y entonces, como queremos que nos dé potencias enteras, ¿ya? Aquí tenemos z igual a r más s menos 1. No hay problema, porque r y s son los denominadores, pero son los términos de la fracción p. O sea, esto es un número entero. Entonces, para que todo sea una combinación de potencias enteras, entonces el requisito es que m más 1 sobre n sea un número entero.
De ahí salió la condición, ¿no? De hacer todo este cambio. Claro, ellos, los que estudian, o el cómo se consigue el método, no es directo, ¿no? Uno supone cómo podría ser y en el camino se da cuenta de lo que va a suceder. Ahí se pusieron en esta situación y llegó a esta cosa. Entonces dijo, bueno, si quiero que me quede solamente una situación entera, entonces obligatoriamente este m más 1 sobre n debe ser un número entero. Y siendo este un número entero, entonces todo queda como un producto de polinomios. Y se simplificó todo. Entonces, en el caso 2, funciona el cambio de variable, ¿sí? Que sería la parte binomial elevada a la nueva variable elevado al mínimo como múltiplo de los denominadores, pero como en este caso solamente es p, entonces solamente sería z elevado al denominador de la fracción, del exponente fraccionario de la forma binomial. Recuerden, estamos en este caso, debe suceder esto, que m más 1 sobre n es un número entero. Si no, si fuera una fracción, no hemos resuelto nada, todo sigue teniendo potencias fraccionarias. En cambio, m más 1 sobre n es un número entero, menos 1 sigue siendo entero y todo nos da una expresión polinomial. Por ejemplo, x a la quinta raíz cuadrada de 1 más x al cubo. Ahí p es un medio. M5 y N3. Ya está. Y en efecto cumple que m más 1 sobre n nos da 2, que es un número entero. Entonces, estamos ahí, en el caso 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La parte binomial, que es 1 más x al cubo, tiene que ser igualada a la nueva variable elevado al exponente igual al denominador de p. P es un medio. Entonces, z al cuadrado. Ese es el cambio. Muy bien, despejamos x, derivamos y reemplazamos en la integral. Algunas operaciones de teoría exponente, ¿no? Simplificamos todo entonces, z al cuadrado acá a las 5 tercios, 2 tercios nos da potencia 1, queda z al cuadrado menos 1, con z que está acá y z que está por aquí, queda z al cuadrado con z al cuadrado menos 1, nos quedó esto. En efecto, miren, el problema irracional se convirtió en este otro. Resolvemos y regresamos a la variable original. Y se acabó el problema. Claro, no es la única alternativa. Uno podría optar por diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, para este mismo ejercicio, podríamos tomar el siguiente cambio de variable, pero eso requiere práctica, pues uno observa el problema y se va dando cuenta de que podemos utilizar otras cosas. Voy a escribir de rojo a la derecha, ¿lo pueden ver? Sí, profe, sí. Excelente. ¿No? Yo que podría hacer lo siguiente, mira, yo ya dándonos cuenta, yo podría hacer esto, 1 más x al cubo, ¿no? De x, podría hacer lo siguiente, aquí separar x al cubo por x al cuadrado. Y digo, por ejemplo, que t sea igual a x, x al cubo más 1. Entonces, eso se convierte, ¿no?, en t menos 1 por la raíz cuadrada de t por 1/3 de t. Un cambio de variable rápido. Y con eso ya sabemos qué hacer, ¿no? Claro, pero esto yo lo veo directo, ya teniendo cierta práctica, ¿no? Por eso se exige en la práctica. Ahora, ya con esto muestro que
no hay un solo camino de solución. Pueden haber varios y eso depende de cómo mires el problema y la práctica que tengas ya resolviendo estos problemas. Ok. En cuanto a la tercera forma, cuando todos son irracionales, pero al final m más 1 sobre n más p resulta ser un número entero. En ese caso, lo que se sugiere es que el cambio de variables sea que la parte binomial sea igual a la nueva variable elevado igual al denominador de p, pero todo multiplicado por la variable original con el mismo exponente. ¿Por qué? Porque con ese cambio ocurre lo siguiente. Después de despejar, y derivar, al ser reemplazado en la integral, okay, esto es solamente ejercicio de derivación y teoría de exponentes, se reemplaza en la integral y la integral queda de esta forma. Ahí. Este es el resumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que como R y S son los términos de la fracción P, no son términos enteros, entonces acá tengo una potencia entera, no hay problema. Y aquí aparece una expresión que es una constante. S también es entero, o sea, todo esto es entero. Entonces el problema queda resuelto si este exponente fuera entero. Pero ahí vemos que lo que está entre paréntesis, ¿no?, es m más 1 sobre n más r sobre s, pero r sobre s nuevamente es p. Acá está, p es r sobre s. Entonces el problema queda resuelto si m más 1 sobre n más p es entero. Y entonces todo quedaría como una potencia o como una división de polinomios, porque en este caso, siendo esto entero, este menos hace que aparezca el denominador, pero al final de cuentas ahí tendríamos entonces un cociente de polinomios. Con lo cual habríamos superado el tema de la irracionalidad. Por eso entonces, ese cambio que se sugiere al comienzo fue el óptimo. ¿Cuál fue el cambio? Regreso. El cambio fue la parte binomial igualado a la nueva variable elevado al denominador de p, todo por x a la n. Como ven, he presentado los tres casos y justificando por qué es conveniente eso, ¿no?, en cada caso. Ahora solo lo que queda es aplicar, ¿no? Bueno, en el ejercicio acá, m es menos 2, n es 4 y p es menos 3 cuartos. Y se cumple que m más 1 más p, en efecto, es entero. Muy bien, entonces, la parte binomial 1 más x a la cuarta debe ser igual a la variable nueva z a la cuarta elevada por x al exponente n a la cuarta. Muy bien, despejo x para, después de derivar, reemplazo en la integral. Y después de un poquito de álgebra, todo queda simplificado en este ejercicio, al menos diferencial de z, fíjense. Entonces, se acabó. Integral menos z más una constante y regreso a la variable original y tenemos entonces ya la solución. Entonces, miren, hemos visto solo tres casos, ¿no? Y Chebyshev demostró prácticamente lo que hemos mostrado en las diapositivas, es lo que él hizo, pero naturalmente él utilizó otras notaciones, otras formas de simplificar, pero al final llegó a lo mismo. Entonces, el caso 1, estamos resolviendo integrales de este tipo, ¿no?
Caso 1, que P pertenezca a los enteros. ¿Qué será ahí? X debe ser igual a la nueva variable elevado al denominador de P. Dos. Cuando m más 1 sobre n es entero. Y 3, cuando m más 1 más p, m más 1 sobre n más p es entero. Ahí en cada caso hay un cambio de variable, ¿no? Aquí en la forma binomial a más bx, y acá a más bx, la nueva variable a la n por x a la n. Solo en esos tres casos se puede convertir el problema a una forma racional. En los demás casos se desconoce e inclusive hay casos donde definitivamente no se puede expresar en forma racional. Lo que sí se sabe es que estos casos nos conducen a la forma racional con los cambios que ya hemos sugerido. Ok. ¿Qué otras formas irracionales hay? Ya hemos visto 4 o 5 grandes grupos. Aquí presentamos uno nuevo. No sé si aquí tienes alguna consulta antes de pasar al nuevo tipo de integrales. No, profe, todo bien, al menos en mi parte, no sé si compañero. No te estoy entendiendo. ¿Qué pasó? En mi parte sí, todo bien. O sea, Ah, pues ya. no sé si mis compañeros. Ok. Ya voy a asumir que todo va bien entonces, ¿eh? Muy bien, el caso de la integral donde aparece en el integrando varias veces las potencias de x y las potencias de la expresión cuadrática irracional. Bueno, aquí el que trabajó bastante en este tipo de integrales fue justamente Euler. Y él logró sintetizar todo en 3 casos. Bueno, de Euler se puede decir mucho. Ahora hay bastante información histórica sobre él. Euler era un genio, pues, ¿no? Indiscutible, ¿no? Él trabajó en muchos campos de la ciencia, no solamente en matemática, trabajó también en física, en mecánica, electricidad, tiene resultados en muchos campos de la ciencia. Ha descubierto muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, él descubrió y demostró, y lo más curioso es que comentan que lo hizo ya estando ciego. Uno dice, ¿cómo estando ciego puede descubrir algo tan maravilloso? No sé si ustedes han escuchado de la fórmula de oro de Euler. La fórmula de oro de Euler, en una sola expresión, junta los 3 números trascendentes más famosos que conocemos. ¿Cuáles son esos 3 números? E, I y pi. Él demostró que esto es igual a -1. Bueno, él pues era un matemático dedicado a la matemática, ¿no?
se volvió ciego justamente dedicado a la matemática. Primero perdió la visión en un solo ojo y luego los dos. Muchos de sus resultados han sido resultados ya transmitidos a discípulos, ¿no? O sea, él iba resolviendo y otros iban anotando. Y felizmente, pues en esos tiempos había confianza en los discípulos, ¿no? En general en la gente, ¿no? Porque en estos tiempos, ya me imagino, el tema de plagio, ¿no? No, este resultado que fue anotado por uno de los discípulos, se sabe que fue el resultado obtenido por Euler, definitivamente. Es más, este ya es un resultado que eso sale y ahora ya se puede ver en caso general, ¿no? Ahora hay casos que generalizan esto, la potencia de la... Y solo con números complejos sale rápido esto también ahora, ¿no? La forma polar y todo eso. Pero pues estamos hablando de los años 1700, ¿no? Hace 300 años. Ahí, cuando todo se hacía a mano, y pura intuición y pura lógica. Bueno, un tipo genial, pues definitivamente, así como Gauss, como mencionamos acá, ¿no? Sí, pues gracias al aporte de todos esos genios, de todos esos científicos, tenemos cosas ahora que podemos coger. Y la clave está sobre eso que hay, construir algo nuevo. Porque solo estamos, digamos, transmitiendo lo que ya fue hecho por otros, ¿no? Entonces, la clave de las nuevas generaciones es construir sobre lo que hay algo mejor, algo más. Y yo les puedo comentar que en el camino de matemática hay bastante matemática que se ha avanzado, ¿no? Muchas veces preguntamos, pero esa matemática o esa parte de la ciencia que se está descubriendo, ¿tiene alguna aplicación? No sabemos si tiene aplicación. Lo que sabemos es que existe matemática para descifrar el espacio, el universo, para descifrar la dimensión n, cualquier dimensión. Ahora que por ahí aparezca alguna aplicación, sí, pues poco a poco van apareciendo las aplicaciones. O se puede ver que se puede aplicar a un determinado campo de la ciencia o del conocimiento. Pero en particular la matemática ha crecido, crece y sigue creciendo. Hay muchos científicos que continúan en esa línea de la investigación. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles algo. Cada 4 años hay un congreso internacional de matemática donde se entrega la medalla Field. La medalla Field es el equivalente al premio Nobel. En matemática no hay premio Nobel. La razón exacta no la sabemos, pero parece que tiene que ver con una vieja rencilla entre el mismo Nobel con algún matemático, ¿no? Entonces él no consideró en su herencia a la rama de la matemática. Bueno, les comentaba que cada 4 años hay un congreso donde se premia los trabajos más representativos y más exitosos y mejores trabajos de los matemáticos de todo el mundo, ¿no? Eso ocurre cada 4 años. Pero a diferencia del premio Nobel que se entrega para investigadores de cualquier edad, la medalla Field se entrega a los matemáticos que no pasen de 40 años. Hay esa cuota de edad, ¿no? Ese límite de edad. No tenemos ningún peruano medalla Field, ¿no? El más cercano es un brasileño que lo tuvo el año 94, 98. No, fue el 2004. El último congreso ha sido justamente en Brasil, en 2018. Y yo tuve la suerte de participar en ese congreso. Fui en representación de la universidad, con algunos colegas más. Y ese congreso se dio gracias a que el
la anterior reunión, o sea, el 2014 fue que ganó el brasileño. Gracias a que él estuvo entre los premiados, se pudo organizar toda la reunión en Sudamérica, ¿no? Esta vez en Brasil. El único peruano que ha estado más cerca de eso, de obtener la medalla Fields, quizás han escuchado ustedes, es el matemático Harald Helford, hijo del profesor Michel Helford. Lo malo es que ese año que debió ser convocado, él ya tenía ya los 40 años, ¿no? Y creo que a la fecha la premiación ya superaba los 40 y no lo podían premiar, ¿no? Pues por el tema de la edad, ¿no? Harold Helford resolvió un problema que estaba abierto por más de 250 años. Entonces eso fue lo que lo hizo más célebre, ¿no? Bueno, él tiene muchos resultados, por eso fue uno de sus más famosos y fue un buen candidato. Sin embargo, ya por el tema de la edad no llegó pues a ser premiado. ¿No? Para terminar este comentario, como les comuniqué, les avisé, el 2018 participé en ese congreso que se realizó en Río de Janeiro, y sí, pues, un mundo lleno de matemática, ¿no? Bastante aporte matemático, bastante creación, y en efecto, pues, los premiados no pasan de 40 años, jóvenes, ¿no? Jóvenes. Por ahí tengo la foto, al final del curso les muestro algunas fotos que tengo de eso. Y a los que participamos ahí, bueno, hay una serie de charlas, congresos, eventos, juegos, dinámicas, ¿no? Y a los que participamos ahí, algunos de los que participamos ahí se nos invitó para participar en el siguiente congreso, que va a ser el próximo año, 2022. Les decía que era cada 4 años, ¿no? Que se va a realizar en San Petersburgo, en Rusia. No sé pues si llegaremos a ir, ¿no? Por el tema de COVID y todo eso, ¿no? Todavía está latente eso. Bueno, jóvenes, esa fue un paréntesis. Hay bastante cosa por ver, bastante cosa por aprender y seguramente hay mucha cosa por hacer, ¿no? Y lo que se tenga que hacer, ya lo tienen que hacer las nuevas generaciones, pues. Pero no limitarnos a lo que hay, ¿no? A lo que existe. Hay que crear más. Imagínense, estamos viendo cosas que ya fueron hechas hace cientos de años. Claro, de una manera más ilustrativa, más directa, quizá más práctica, pero igual ya fue hecho. Y ahora en Internet se encuentra mucha información, ¿no? Se puede encontrar de todo. Ahora los libros están sueltos. En esos tiempos no había información. Todo lo tenían que crear cada uno. Y seguramente gracias a que no había ese conocimiento a la mano, es que los científicos, los investigadores se vieron obligados a descubrir cosas, ¿no? Entonces, la clave es no contentarnos con lo que hay, ¿no? Sobre eso, hacer más. Y si se puede, aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Ver cómo lo que se hace o lo que debe hacerse sea útil para nuestra sociedad, para nuestro país, y si se quiere para la humanidad, algún aporte, ¿no? Eso es hacer ciencia. Dicho esto, jóvenes, regreso. No sé si quieres comentar algo, tienes alguna inquietud ahí, en todo lo que he comentado. Solo van matemáticos nomás. O pueden ir, de repente, no sé, biólogos, se le envío matemática. A ese congreso no pueden ir todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una reunión estrictamente de matemáticos, pero también hay matemáticos aplicados, ¿no? Que trabajan en diferentes líneas, ¿no? O sea, hay matemáticos puros y hay matemáticos que hacen matemática aplicada. Sí, sí, no hay problema. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, cuando fui en 2018 me encontré con varios exalumnos que están haciendo matemática aplicada, algunos de economía, otros al tema de ecosistemas, otros al tema de ingeniería civil, diferentes áreas, ¿no?
Sí, fue un gusto encontrarme con ellos. Estaban haciendo ya sus doctorados o sus maestrías, algunos de ellos, ¿no? Y algunos ya estaban trabajando y viviendo allá, ¿no? Chévere. Sí, es bastante bonito eso. El camino no es fácil, ¿no? Todo hay que construirlo. Es estudio, constancia. De hecho, vas a encontrar obstáculos en el camino, ¿no? Obstáculos de tipo social, de tipo económico, pero ahí está el detalle, ¿no? Saber superar esos obstáculos y continuar, perseverar y sentir esa adrenalina, ¿no? Ese gustito por conseguir tus objetivos, ¿no? Ahora tu objetivo es aprobar cálculo 2, ¿no? Los cursos que estás llevando, pero ir con el camino haciendo que tus retos sean más grandes, ¿no? Cada vez más grandes. Y sintiendo la satisfacción de hacer las cosas bien, ¿no? Aprobando bien los cursos, aprendiendo, haciendo las cosas que haces, siendo mejor y finalmente siendo una mejor persona, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime, dime. En el PPT número 18, cuando dices que el segundo miembro es racional cuando m más 1 sobre n es un número entero. ¿Cuál es el segundo miembro? ¿A cuál miembro se refiere? En el PPT número 18, profesor. Estamos hablando de esta igualdad. Primer miembro, segundo miembro. Todo. Todo esto es el segundo miembro. ¿Está hablando del resultado del integral o solamente el integrando? No, está hablando de la igualdad. En esta igualdad hay un primer miembro que está a la izquierda y un segundo miembro que está a la derecha. En este segundo miembro se hace racional únicamente cuando este exponente sea entero. O sea, la respuesta es el resultado de todo el integral. Eso es racional. Así es. Ok, profesor, gracias. Muy bien, entonces veamos el caso 1 de la integral de Euler. Estamos resolviendo considerando esta integral, ¿no? No perdamos de vista que A, B y C son los coeficientes de la expresión cuadrática que está contenida en el radical. Entonces, la primera situación se da cuando el término independiente es un número positivo. Ahí el cambio de variable que sugirió Euler fue este, ¿no? Tx más la raíz cuadrada de c, donde lo que se quiere es describir todo en función de la nueva variable, igualando o resolviendo la igualdad, ¿no? Para lo cual se necesita elevar al cuadrado. Uno utiliza esto para luego de resolver, reemplazar el valor de x. Creo que esto se puede entender con un ejemplo más directo. Miren, 2x cuadrado más x más 4. Por si acaso, y se sobreentiende que estamos resolviendo este caso cuando la expresión es irreducible, ¿no? O sea, no es factorizable. ¿Ya? Porque si es factorizable, ¿ya? Ocurre algo más simple y también lo contempla Euler, ¿ya? Como último capítulo. Miren, voy a continuar. Y entonces él incorpora una nueva variable t y dice, bueno, esto va a ser igual a t por x más la raíz cuadrada de 4
por eso necesito que sea positivo, para sacarle la raíz cuadrada, 2. Bueno, elevamos al cuadrado y despejamos t. La clave es despejar t ahí. T entonces es esto. Bueno, entonces siendo eso, x se despeja x, se multiplica y se eleva al cuadrado y se despeja, y todo ponemos x en función de t. Una vez que tenemos todo en función de t, entonces ya sabemos quién va a ser t. Entonces regresamos acá, a la igualdad que hemos propuesto, ¿no? El radical igual a tx más 2 y ya sé quién es t. Pero quién es x, lo que hemos despejado acá. Y entonces el radical se ha convertido en una expresión racional. Ese es el detalle. Y como el diferencial de x también ya es racional, entonces al reemplazarse en la integral, todo va a ser racional. Y lo bueno es que, como veis, la expresión radical va a aparecer varias veces, se va a simplificar a algunas partes, entonces nos queda siempre una expresión no tan complicada. Y en efecto, ¿no? Acá simplifico, y al final nos queda, miren, 2 sobre 4t menos 1. Bueno, integramos eso, y como siempre regresamos a la variable original. Y listo. ¿Dónde está el trabajo de esto? Voy a regresar, para hacer énfasis en eso. Dice, la raíz cuadrada de todo va a ser igual a tx más 2, pero no sé quién es t. Entonces, para descubrir quién es t, hago el trabajo algebraico, le elevo al cuadrado y despejo. Una vez que tengo eso, todo lo expreso en función de esa nueva variable, t. Como ya se conoce justamente el valor de x en función de t, al reemplazar el radical queda en función racional de t. Con lo cual todo el tema, todo el integrando queda convertido en función de t y como una función racional. El caso 2, cuando es una parábola que se abre hacia arriba, es la idea del radicando. Una cuadrática donde el coeficiente cuadrático sea positivo. Porque ahí el cambio de variable es raíz cuadrada de x más un t, hay una traslación. ¿Quién es el t? Igual, lo vamos a conseguir elevando al cuadrado, descomponiendo y despejando. Lo bueno es que aquí la variable sigue siendo x, porque t solamente es un número que hace una traslación. Por ejemplo, 9x cuadrado más x más 3 en la raíz, entonces el cambio va a ser 3x, la raíz cuadrada de 9 es 3 por x más t. ¿Quién es t? Bueno, ya sabemos, elevando al cuadrado despejamos y salió que es esto. Entonces, x, ahora despejamos x en función de t, bueno, elevamos al cuadrado y despejamos, y nos quedó t cuadrado menos 3 sobre 1 menos 6t. De aquí sale eso, ¿no? Acá, el radical elevado a 3x más t, elevas al cuadrado, y te va a quedar t en función de x, o x en función de t. Bueno, entonces si eso se está cumpliendo y ya se sabe quién es t, entonces regresamos a la variable que hemos propuesto aquí, al cambio que hemos propuesto, incorporamos en la integral, todo se simplifica. Y en la nueva variable aparece una forma racional, en la cual ya podemos atacar cualquiera de las reglas para casos racionales, lo que hemos visto en la semana 2, y finalmente regresamos a la variable original. Y finalmente, el tercer caso, coge cuando el trinomio es factorizable, tiene dos raíces reales. Ahí funciona el cambio de variable igual al múltiplo de uno de los factores que factoriza la expresión cuadrática. A ver, ¿qué está pasando? Muy bien, decía entonces que el caso 3 es cuando el trinomio que está contenido en el radical es factorizable en los reales, ¿no?
tiene dos raíces, y entonces ahí lo que se hace es igual al radical a un múltiplo de x menos r, donde r es una de las raíces, cualquiera. Bueno, entonces igual, después vamos a hallar quién es t. Despejamos, elevamos al cuadrado, despejamos y sale quién es t. Y finalmente, reemplazamos x en la integral, y esta va a quedar reducida porque, como estamos escribiendo que el radical es factorizable, ese factor va a aparecer, porque estamos escribiendo así el cambio. Visto aquí en el ejemplo sería así, ¿no? X por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x menos 8, entonces aquí, inclusive esto, ya podemos hacerlo por el otro método de Euler que hemos visto en uno de los casos anteriores, ¿no? Donde hacíamos que x sea igual a 1 sobre t. Pero siguiendo ya que acá tengo coeficiente positivo y esto es factorizable, porque x cuadrado menos 3x menos 8 es igual a x menos 6 por x más 3. Entonces el radical lo igualo a un múltiplo de x menos 6, elevamos al cuadrado y despejamos t en términos de x. Luego reemplazamos todo. Queda una expresión sencilla, más simple, donde reconocemos que la integral corresponde a un arco tangente. Y finalmente regresamos a la variable original, t. T reemplazando en función de x, ¿no? Entonces lo que yo les sugeriría es que hagan una tablita de todos estos casos, ¿no? Van a encontrar que en más de uno de los ejercicios, o en algún ejercicio, se puede aplicar más de uno de los métodos, o quizás una combinación de ellos, ¿no? Entonces, vemos este último ejercicio. X cuadrado menos 8x más 2 es factorizable, entonces estamos en el último caso, entonces el caso de Euler. El radical igual a un múltiplo de cualquiera de los factores. Reemplazamos, escribimos x en función de t, despejando, luego de elevar al cuadrado, y todo ponemos en función de esa variable. Claro, si hemos despejado x en función de t, ya podemos escribir todo en función de t. Igual simplificamos, y como les he comentado, va a haber un buen trabajo de simplificación. ¿Por qué? Porque como hay una raíz que estamos considerando, uno de los factores que estamos considerando, ese se va a repetir. Luego de simplificar, vamos a llegar a una expresión donde tenemos que aplicar seguramente fracciones parciales, con lo cual ya resolvemos y finalmente regresamos a la variable original. Así es, jóvenes. Entonces, miren, tenemos una gama de ejercicios y de métodos para los casos de irracionalidades. Y como lo dije al comienzo, no cubrimos todas las irracionalidades. No hay un caso general que involucre todo. Sin embargo, hay una buena cantidad de tipos de irracionalidades que estamos resolviendo. Aquí en el PPT hay 2 ejercicios más. Y vamos a aplicar Chebyshev en este. M es menos un cuarto, N un medio y P menos 2. Entonces, como este ya es entero, entonces el cambio de variable va a ser la variable original a la nueva elevado al mínimo común de los dos denominadores, ¿no? De las fracciones, de 4 y 2, 4. Bueno, hacemos las derivadas, reemplazamos y llegamos a una expresión con la confianza que ya sabemos que estamos en al haber hecho ese cambio, le vamos a llegar a una expresión racional.
Y aquí podemos hacer un cambio de variable, inclusive trigonométrico, esto que se está haciendo justamente. Y regresamos, después de la integración, a la variable original. Otro ejemplo del caso de Chebyshev. Ahora m es menos 5, n es 7 y p menos 3 séptimos. Siendo este número p la potencia del binomio, siendo una fracción, solo nos quedan dos posibilidades. O m más 1 sobre n es entero, o m más 1 sobre n más sp es entero. Si no se cumpliera ninguno de los dos casos, este no se podría explicitar. En el ejercicio estamos en esta situación, ¿no? M más 1 sobre n más p queda exactamente menos 1. Entonces sí lo podemos resolver y en ese caso el binomio debe ser igual a la nueva variable, ¿no? Elevado a la n desde la 7 por x a la 7. Derivamos y reemplazamos ya con la certeza, con la seguridad que ese cambio nos va a conducir a la solución o a la conversión del problema para la situación racional. En efecto, miren, después de varios cálculos, todo se reduce a z al cubo. Integramos y regresamos a la variable original. Entonces, ¿qué queda ahora? Poner en práctica todas estas estrategias y sus combinaciones posibles. Y algunos buenos ejercicios están pues en la práctica 4 que ustedes pueden encontrar también en clase, ¿no? No sé si tienes alguna inquietud, consulta. Profe, en la práctica de la otra semana van a ser 4 problemas, ¿no? O Seguro 5. ya, chévere. Entonces estaría para 16 minutos cada problema. ¿Perdón? Para 16 minutos cada problema. ¿Cómo es 1 hora y media? 16 o 18, depende, pues, ¿no? La práctica que tengas, ¿no? Algunos te va a tomar menos tiempo, posiblemente, y algunos otros te va a hacer pensar un poco más, ¿no? Claro. Ajá. ¿Se encuentra Arancibia? No se encuentra. Ramírez Díaz. Presente, profesor. Tello Vargas. Presente, profesor. Bueno, pues, Ramírez Díaz está. Sí, profesor. La anterior clase sí falté. Sí, porque no estaba acá, ¿no? Matos. Presente, profesor. González Puma. Presente, profesor. Profe, la semana pasada yo sí estuve, solo que por problemas yo no pude contestar con el ministro. Pero sí estoy en la grabación de la clase. Como ves, para mí, Ok. recién es tu primera clase, creo. Eh, o sea, he tenido problemas para conexión, pero la semana pasada sí estuve. En la grabación de la clase yo salgo en la clase, solo que no pude contestar porque estaba con problemas de conexión. Espero que ya se hayan superado, ¿no? Sí, estoy tratando de ver eso. Yo ahora estar más presente en la clase.
También espero que esté revisando las grabaciones y todo el tema, ¿no? Sí, sí, sí. No esperemos el último minuto. Último minuto nos pueden abandonar las ideas justamente por falta de práctica. Nina Tejo está presente. Ramírez Tapia. Presente, profe. Sí, sí, Ramírez Tapia está. Ramírez Tapia se encuentra. No está Ramírez Tapia, ¿no? Jacinto Arias. Tampoco. Cernaqué. Presente, presente. Ok. García Ávila. Ubeta Puma. Noa Munaya. Presente, profesor. Mauricio Castro. Presente, profesor. Vargas Marín. Soto Salazar. Presente, profesor. Eduski Sadarcón. Presente, profesor. Ok. ¿Hay alguno que no he llamado, por si acaso? Todos están, ¿no? Ok. Muy bien, jóvenes. Estamos en contacto entonces y nos vemos el jueves. Por favor, pónganse a practicar. La práctica hace al maestro, dicen. Y sobre todo nos tiene vigente con las estrategias, con los métodos, ¿no? Porque aun cuando hagamos nuestro resumen y podamos ver un problema y sepamos qué aplicar, si no tenemos la suficiente práctica nos va a tomar tiempo. Ya estando en la 5ª semana, asumimos que ya tenemos práctica para resolver con cualquiera de los métodos cualquier problema. Así es que, insisto, revisen todo lo que estamos haciendo, practiquen, ¿ok? No se olviden, nuestra práctica calificada es el próximo jueves, no este jueves, jueves de la 5ª semana. Profesor, en la práctica añadimos un problema adicional, ¿no? Sí, hemos quedado eso de manera general, ¿no? Ok, si no tenemos ninguna consulta, nos vamos a quedar acá. Listo, profesor. Cuídese. Muy bien, también Gracias, ustedes. profesor, cuídese. Buen día a todos.